I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Si se han percatado de la manera en la que Jungkook puede ser esa clase de novio, que hace lo que sea por esa persona y suaviza su tono de voz sin notarlo, podrán darse cuenta de que es Jungkook quien tiene ciertas atenciones hacia Taehyun y no hace más que estar pendiente de él y tratarlo de la misma forma en la que las personas niegan lo que Jungkook hace evidente. Probablemente para este momento esté de más aclarar que no estoy confirmando ninguna relación en particular. El adjetivo que se le da a Jungkook no es más que para visualizar las vibras que me dan estos videos, cuando podemos tener un nuevo enfoque de lo que Jungkook haría por Taehyun en cualquier momento de la vida. A pesar de que existen demasiados momentos de Taekook que no podemos pasar desapercibidos, estos nos dejan saber que Jungkook definitivamente sería ese tipo de novio para Taehyun, puesto que se convierte en el novio perfecto cuando le habla a Taehyun con esa voz suave y tranquila, curiosamente transformando su tono de voz habitual en cuanto tiene que dirigirse a Taehyun. Y quiero que noten sobre todo la diferencia que hay entre el live que Taehyun hizo el 27 de noviembre de 2021, cuando Jungkook tenía que dirigirse a él directamente para hablar sobre cómo se sintió durante la pandemia, después de que Taehyun le preguntara por sus sentimientos, y él no pudiera evitar expresar su tristeza al no poder ver a los fans durante esos 2 años. La manera en la que lo miró y tendía a hacer expresiones pausadas, solo porque Taehyun lo estaba viendo a los ojos, solo me hizo comparar la forma en la que para el live que Namjoon y Jungkook hicieron el 3 de diciembre de 2021, cuando este último habló sobre su nerviosismo durante su primer concierto y cómo intentó explicar que ese recuerdo no se había borrado de sus memorias. Solo escuchen cómo incluso suavizó su voz en este clip para dirigirse a Taehyun y cómo normalmente puede hablar sin ningún problema cuando está en otro tipo de situaciones, ya que Jungkook definitivamente sería este tipo de novio. 빨리 나가시죠. 네, 이거 이제 저희가 팬데믹 때문에 2년 넘게 동안 팬분들을 직접 찾아뵙지 못했어가지고 그렇다고 이게 정말로 제 머릿속 우리 머릿속에 사라진 건 아닌데 그건 아닌데 뭔가 어떤 감정을 느꼈는지 그게 잘 기억이 안 나요. El 20 de octubre de 2023, Taehyun hizo un live en el que, luego de colocar diferentes canciones para ambientar, de la nada dijo que quería escuchar la versión de Jungkook de la canción To Find You de Sign Street, diciendo abiertamente que Jungkook siempre cantaba esa canción para él, y dado que el contexto de la letra y cómo esta se puede interpretar fácilmente como una canción de amor, el hecho de que nos dijera sin temor que Jungkook se la cantaba a él, nos dejó saber que Jungkook sería el tipo de novio que le dedicaría canciones bonitas a Taehyun. Incluso para el 14 de diciembre de 2018, durante el discurso de disolución en los MAMA, a pesar de que todos los miembros de BTS estaban sensibles por el discurso que Jin estaba dando sobre el pensamiento que tuvieron de disolverse como grupo a principios de ese año, Jungkook también estuvo ahí para consolar a Taehyun, justo después de verlo quebrarse ante el público y acercarlo en un abrazo contra su pecho, para hacerle saber que siempre estaría ahí aún en los momentos más difíciles. Solo vean la forma en la que Jungkook no puede resistirse demasiado y con una sonrisa triste no dudó en abrazar a Taehyun y mantenerlo contra sí mismo, aun cuando lo escuchaba llorar, por lo que su mano de consolación y cómo dejó que ésta se desahogara en su hombro, bastó para que Taehyun terminara de sacar todo lo que mantenía dentro. Aún así, Jungkook no quiso quitar su mano de encima, como una forma de hacerle saber que seguía ahí, y la manera en la que seguía asegurándose de que Taehyun reconociera su presencia fue de lo más bello. Y es tan perfecto como novio que todavía no podemos olvidar que para el 10 de diciembre de 2021, cuando Jungkook publicó 3 fotos frente al espejo en Instagram, y en 2 de ellas estaba con Taehyun, solo pareció querer confirmar que había ido a cenar con Taehyun al restaurante Atomics en Nueva York, a pesar de que habían pasado 3 meses desde ese encuentro, justamente por las vestimentas que habían usado el mismo día que habían ido a visitar la Galería de Arte en Nueva York, el día 20 de septiembre de 2021. Lo curioso de eso es que incluso Hobby preguntó confundido sobre cuándo había sido esa ocasión, demostrando que a pesar de que todos los miembros tenían motivos para celebrar, solo Taehyun y Jungkook tuvieron una reservación especial en ese restaurante íntimo y lujoso, ideal para grupos pequeños como parejas o amigos,
y dado que el mismo restaurante esperó a que alguno de los dos revelara la visita que habían hecho a ese lugar, les agradecieron públicamente luego de la publicación de Jungkook, mientras los etiquetaban a ambos como Taekook, confirmando una vez más que Jungkook tampoco temería en presumir sus salidas privadas y revelar cuestiones que todos ignoraban. Ahora, a finales de julio y principios de agosto de 2021, mientras grababan la temporada 2 de In The Sub, que se lanzó el 5 de noviembre del mismo año, en el episodio 4, Taehyun, quien para ese momento no tenía muchas ganas de hacerse de comer a sí mismo, no dudó en llamar a Jungkook y preguntarle discretamente si quedaba algo de panceta de cerdo, mientras sostenía suavemente el brazo de Jungkook y le hablaba bonito. Es aquí que cuando Taehyun le pide que le fríe un poco de eso, Jungkook tartamudea adorablemente en protesta y le pregunta si no puede freírlo por sí mismo. Graciosamente Taehyun se niega y como sabe que Jungkook jamás mantendría un no hacia él, termina cediendo a sus peticiones y al convencimiento que Taehyun empleó hacia él con suavidad. Después simplemente vemos cómo Taehyun se aferra a Jungkook como un koala. Jungkook no muestra ningún tipo de incomodidad y a pesar de la misión que Taehyun le había encomendado, prefirió tenerlo así de cerca, que alejarlo aún cuando parecía más difícil la tarea, porque es lo que un buen novio haría. Y no es solo el hecho de que Jungkook pueda cargar a Taehyun sin vacilar, incluso después de las exigentes presentaciones que seguramente habrían dejado su cuerpo adolorido durante el documental Break the Silence en febrero de 2019, pues es la forma en la que a pesar de cualquier incomodidad o cansancio, parece dispuesto a soportar lo que sea necesario con tal de ver a Taehyun sonreír. Este gesto, más allá de su fuerza física, refleja un nivel de devoción y cuidado que pocos podrían igualar, siendo el mejor acto que alguien podría hacer por la felicidad de la persona que ama. Pero Jungkook también puede ser el tipo de novio que compra cosas para el otro para hacerlo feliz, pues durante las grabaciones de Bon Voyage 4, en septiembre de 2019, Jungkook sorprendió a Taehyun comprándole una chaqueta roja que más tarde le presumió a todos los que podían verlo. La alegría de Taehyun por este regalo fue evidente, ya que no solo lo mencionó varias veces, sino que parecía estar genuinamente emocionado por el detalle, tanto que más tarde se vio a Taehyun con una prenda roja sobre su cabeza mientras descansaba, lo que llevó a especulaciones de que podría tratarse de la misma chaqueta, aunque no se puede confirmar del todo. El hecho de que la chaqueta acabara de ser comprada y el entusiasmo de Taehyun al recibirla hacen que esta posibilidad sea bastante encantadora, alimentando aún más la ilusión de que Jungkook podría ser así de detallista, y Taehyun amaría cada parte de eso. El 8 de septiembre de 2023, durante una entrevista para Spotify, Taehyun dejó un momento inolvidable al responder una pregunta que parecía sencilla, pero que terminó revelando mucho sobre su vínculo con Jungkook. Cuando le preguntaron qué miembro del grupo elegiría para llevar a una isla desierta, Taehyun, sin dudarlo, respondió que definitivamente sería Jungkook. Lo describió como alguien bueno en todo, y agregó que si él le pidiera que hiciera algo, Jungkook lo haría sin pensarlo dos veces. Esas palabras no solo reforzaron la percepción de que Taehyun es consciente de la disposición de Jungkook para hacer cualquier cosa por él, sino que también dejaron en evidencia la confianza inquebrantable que existe entre ambos. No fue una elección basada únicamente en las habilidades de Jungkook, sino en la certeza de que él siempre estaría ahí para él, siguiendo sus indicaciones con una dedicación que pocos podrían igualar. Este momento demostró una vez más que Jungkook no necesita forzar nada que no desea hacer, sino que actúa desde su propia disposición y cariño. Sus acciones reflejan algo que trasciende lo ordinario, como si naturalmente asumiera el rol de alguien dispuesto a hacer todo por la felicidad de Taehyun. Es este empeño característico de una conexión genuina lo que lo coloca en un lugar especial, haciendo cosas que solo alguien profundamente comprometido haría por el otro. Jungkook no solo reafirma su cercanía con Taehyun, sino que también muestra la naturaleza única de su relación, una que deja en claro que está dispuesto a todo por él.